Cuando hablamos aquí, el apóstol Pablo, pues él estuvo saludando a los queridos creyentes, comenzando con el versículo número 3 y luego siguiendo hasta el versículo 24. Pero en medio de los saludos que está dando, para mí es algo interesante cómo Pablo lo pone ese asunto. Él está hablando, saludando, y luego de repente empieza a hablar de este asunto. Terminando el asunto, él sigue saludando. Porque como él está escribiendo y luego Tercio está el que está en verdad apuntándolo, pero como él está hablando y saludando, algo le llegó de memoria de algunos que causaron problemas, que algunos que hicieron divisiones, que unos que estuvieron en contra de lo que fue predicado, y por eso él empieza a hablar acerca de eso. Él no está hablando de nadie en particular, no está poniendo nombre, sino simplemente está dando la advertencia a la iglesia en ese momento. Cuando hablamos de advertencia en general, obviamente hubo algunos, y también siempre hay los que existen así. Y por eso, como hablamos, hermanos, esta tarde, vemos que es Cristo quien inició la iglesia. Es Cristo quien la compró. Es Cristo quien es el dueño. Yo soy el pastor hispano. El pastor Chapel es el pastor de la iglesia. Pero nosotros, ni él ni yo, somos dueños de nada, porque todo pertenece a Cristo. Nosotros somos mayordomos sobre lo que el Señor es de Él y que nosotros podemos cuidar en ese momento. Cuando hablamos de cómo Él inició la iglesia, vemos que hasta Cristo también tuvo algunos problemáticos, algunos que quisieron dividir. Puse algunos textos para recordarles, como de Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, ¿qué dijo él? Vamos también nosotros para que moramos con él. Era uno jalando otros, en realidad en contra de Cristo. Él quiere que vaya, pues vamos para morir. ¿Y qué era ese Tomás? Uno que no apoyó al Señor en ese momento. Mateo 7, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es Cristo hablando a sus discípulos de eso. Pablo dijo en Hechos 20 y 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Vemos que el Pablo está hablando, Cristo está hablando. Por eso cuando hablamos ahora en nuestro tiempo, siempre hay unos que van a provocar divisiones. Y cuando hablamos aquí en el contexto, comienza con doctrina. Uno que quiere atacar nuestra doctrina. Uno quiere hablar en mal de lo que estamos predicando. Uno que quiere estar en contra de la palabra de Dios. Hermanos, hay que marcar, hay que recordar, hay que apartarse de tal personas que son los que causan divisiones. 1 Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan no blasfemar. En 2 Timoteo habla de Alejandro el calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. 3 Juan versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Bueno, cuando hablamos ahora de lo que Pablo está escribiendo, lo que él está diciendo, no debemos ser tan inocentes para pensar que no puede pasar a nosotros hoy en día.
Por eso Él está dando una advertencia de algo que es muy importante. Y quiero tomar esos momentos ahora, hermanos, para enseñarnos un poco de estos versículos. Bueno, vamos a ver aquí ahora. Vamos a abrir nuestras cabezas, nuestros oídos y luego corazón. Vamos a quitar todas las distracciones, apagar el celular. Ya no es tiempo para mandar un mensaje a nadie. Nadie está muriendo, o si está muriendo no va a hacer nada de diferencia al momento tampoco. Pues vamos a ver ahora, hermanos, lo que es importante. Número 1, la decisión de los que causan divisiones. La decisión de los que causan divisiones. Cuando hablamos de divisiones, cuando hablamos de disensiones, como empezamos a hablar, hablando de chismear, de contar algo simplemente para dividir, estamos hablando de, no es algo de un fracaso o una debilidad, sino que es una decisión. Muchas veces nosotros ponemos al lado que no está tan mal, porque pensamos, no, es algo simplemente pasar, no más mencioné algo breve, no es algo importante, no es algo que ni siquiera yo creía, y pensamos que no es mucho. No, hermanos, es una decisión. Uno que lo hace de decisión. Puede abrir la boca, puede callar la boca. Todos tenemos esa decisión para tomar. ¿Qué vemos de ellos? Inciso A. Ellos son divisivos. Son divisivos. Dos palabras que vemos aquí: divisiones y tropiezos. Cuando hablamos de esas dos palabras aquí en versículo 17, divisivos, divisiones, tropiezos, son divisivos en que dividen o que causan disensión, parten, sacan algunos de un lado al otro, hacen algo que nosotros queremos separar. Así que muchas veces aquí en nuestra iglesia, si no tenemos cuidado, podemos empezar a provocar divisiones entre nuestra misma iglesia. Tenemos una sola iglesia, tenemos dos ministerios. El ministerio en inglés, que está ahora en su predicación, igual como el ministerio de español. Somos la misma iglesia. Obviamente tenemos nuestros servicios, pero siempre queremos recordar que somos del mismo cuerpo ante Dios. Él no quiere que haya competencia. Él no quiere que haya malos pensamientos. Él no quiere que estemos tratando de sacar lo que podamos. No, nosotros somos de la misma iglesia. Es Satanás que quiere las divisiones que hay. Aparte de división, vemos también tropiezos. Tropiezo significa poner una trampa o lazo en el camino de otro para hacerle tropezar. Cuando hablamos de tropiezos es algo, un hecho en que provoca la caída. Y por eso divisiones, dividir, pero también, segunda palabra, es tropezar. Cuando dividimos, tropezamos. Cuando dividimos, alguien va a caer. Cuando dividimos, alguien se va a apartar. Cuando dividimos, alguien no va a restaurar. Por eso cuando hablamos de lo que Él está diciendo aquí, es algo importante. Y vemos ahí Mateo 7:20. Así que por sus frutos lo conoceréis. Por eso, ¿cómo es que dividen? Vamos a ver lo que está diciendo aquí. Uno se divide cuando se desvían de la palabra de Dios. Por eso está hablando de doctrina. Cuando se desvía de la palabra de Dios. Cuando no ve la autoridad en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos, yo predico tan duro en cuanto que nosotros vamos a usar la misma palabra de Dios? Es porque, hermanos, es la autoridad sobre nuestras vidas. Si queremos romper la autoridad, primera manera es poner duda en la palabra de Dios. Y si alguien quiere poner duda en la palabra de Dios, no es amigo nuestro. Vemos que es una manera para dividir. No ayuda, sino divide. Critican la palabra de Dios en vez de obedecer la palabra de Dios. Muchas veces lo que yo veo es que los que critican más son los que obedecen menos.
Los que tienen más mal para decir son los que hacen menos para nuestro Señor. Pues yo prefiero tener error en una parte pero ser obediente en mi vida, que entender los errores de todo el mundo y no hacer nada. Por eso, hermanos, vemos que está hablando acerca de ese tipo. Ellos tuercen la palabra de Dios para enseñar cosas o doctrinas que se ajustan a sus gustos, que no son bíblicas, y así también desvía a la gente. Por eso toman partes y de esas partes tratan de enseñar doctrinas que no son verdaderas. Tratan de enseñar, nosotros tenemos una doctrina que es una doctrina sana. Hermanos, yo sé que otros estudian su Biblia también. Estudia la Biblia, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios enseña que no se pierde la salvación. Cuando alguien enseña que se pierde la salvación, está quitando la obra de Cristo y poniendo la obra en mí mismo. ¿Somos salvos por obras o por fe? Si se pierde es porque usted hizo algo para perderla, ahora es por obras. Hermano, cuando hablamos de palabras es muy clara en lo que enseña. Dones de los apóstoles, que son dones transicionales. Hermanos, son dones que hoy en día no se usan. Pero muchos quieren escuchar a otras doctrinas que empiezan a desviar el camino en donde está. Enseñan el bautismo es un símbolo. Por lo tanto, no importa cómo o en dónde fuiste bautizado, solo que fuiste bautizado. No entendemos qué tan importancia es en la obediencia en lo que es el bautismo bíblico. Pero muchas veces por nuestro orgullo no queremos someternos a lo que la palabra de Dios nos enseña. La modestia, la separación se enseña en toda la palabra de Dios. Pero alguien viene y dice que no importa, debemos cambiar con los tiempos. Hermanos, la modestia es modestia. El testimonio es testimonio. Queremos entender por qué vivimos así como vivimos. Debemos ver la importancia de mostrar la luz a este mundo. Pero muchas veces entran algo y estas cosas que quieren cambiarnos. Esas doctrinas atraen a algunos y al poco tiempo hay división en la iglesia con esas doctrinas que traen en la iglesia. En los años siempre he recibido algunos de otras iglesias y otras doctrinas. Ahora, claro, si necesitan ser bautizados, son bautizados o lo que necesitan. Pero una cosa que siempre digo es que yo digo, hermano, está aquí de invitación y bienvenido es. Pero nosotros seremos nuestra doctrina. Su doctrina de donde venía, obviamente no funcionó, porque usted no está allá. Pues no queremos esa doctrina aquí con nosotros. Pues quiero que venga, que escuche. Yo no voy a decir lo que debe creer, eso está entre usted y Dios. Pero sí puede decirle lo que puede decir. Y por eso, hermanos, nosotros queremos una iglesia en que tenemos un solo mensaje de la palabra de Dios. Y hermanos que saben cómo defenderlo. En la iglesia en Guerrero, Chihuahua, la iglesia no tenía muchos años de ese tiempo, quizás unos 5 o 6 años. Mi oficina estuvo entrando a la iglesia ahí al lado, y por eso ahí estuve en mi oficina terminando todo para el mensaje. Cuando alguien entró en la iglesia y dijo a los sugieres, pues yo soy el hermano fulano, él dijo, yo estoy aquí para predicar esta noche. Él dijo, el Señor me dijo que yo debo predicar en esta iglesia en esta noche. Yo estoy escuchándolo y yo pensé, no, yo mejor que salir y tumbarlo. Yo voy a esperar un poco y a ver qué hacen los hermanos. No, hombre, ellos le dieron, ¿verdad? Él estuvo afuera rápidamente. Ellos supieron la diferencia. No dijeron, el Señor te dijo, ¿de veras? ¿El Espíritu Santo te está guiando? Pues hermanos, aquí adelante. No, hermano, necesitamos detectar
cuando hay un error en la iglesia. Por hermanos, él está hablando acerca de eso en este momento. El diablo, no hay nada que le guste más que introducir algo en la vida de la iglesia que divida al rebaño. Es él que quiere estar en nosotros. Cuidado con las personas que poseen un espíritu divisivo. Hay que detectarlo, hay que verlo y hay que apartarse de ellos. También en inciso B, ellos son deshonestos. Son deshonestos. Personas que pretenden tener motivos puros y también el bien de la iglesia en su corazón. No, pastor, solo quiero ayudarles poquito. No, hermano, solo quiero compartir un poco. No, hermano, nomás quiero que vea esto. Aquí tengo algo que te puede ayudar. Nunca lo hace abiertamente, siempre en un rincón de la iglesia, siempre con unos pocos alrededor. ¿Qué están haciendo? Son deshonestos. Hermano, va a tu propia iglesia, predica a tu propio pueblo, busca a tu propia congregación. No necesita venir aquí para tratar de dañar lo que está aquí. Por eso son deshonestos. Yo no voy a entrar en la iglesia católica y predicarles el evangelio. Sí, debe tener el evangelio. No lo voy a hacer en su lugar. Yo no voy a ser el tipo para entrar y luego ofender de esa manera. Si les predico afuera, si les hablo. Esta semana hablé con uno bien católico en su iglesia, en su vida, pero yo estoy hablando con él. Pero hermanos, nosotros son deshonestos que hacen eso. A ellos no importa la iglesia, solo ellos mismos. No importa lo que va a hacer, ellos quieren ser derecho en lo que dicen. No importa lo que puede dañar, ellos quieren ser correcto. Y por eso, hermanos, son los que están simplemente lo que quieren ellos. Esas personas quieren estar en una posición de liderazgo y anhelan ese lugar. Filipenses 3:18 nos dice: porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Ellos engañan, buscan siempre a los nuevos. No van a hablar con el pastor, no van a hablar con los diáconos, no van a hablar con los maestros de los grupos, sino siempre busca uno que puede escuchar y puede oír. Deshonestos. Los ingenuos están buscando a los que no ven el trasfondo del asunto. Necesitamos proteger los nuevos en Cristo de los que los quieren dividir. Pues él está hablando. Yo sé que ese mensaje, yo estuve estudiando y preparándome, y yo pensé, Señor, dame una manera para predicar muy positivamente. Yo creo que estoy batallando un poquito, pero quiero animarnos en esta noche, hermanos. Por eso un amén acá y allá me ayuda para hacer que todavía estamos en el mismo lugar. Por eso, hermanos, primero, la decisión de los que causan divisiones. Segundo, vemos versículos 17 y 18, nuestra dirección con los que causan divisiones. Por eso, ¿cuál es nuestra dirección? ¿Qué es o cómo debemos responder a los que quieren causar divisiones? Ya hemos hablado poquito de eso, pero vamos a ver lo que está diciendo. Número 1, inciso A, vemos advertir sobre ellos. La palabra fijes en griego es escopeo, que significa apuntar a, espiar, considerar, indicar. Ese es el quien está hablando. Ese es el que está causando división. Ese es que está chismeando. Ese es que está dañando. Está diciendo, hay que fijar, hay que saber quiénes son.
La idea es que cuidamos al enemigo para que no haga daño a la iglesia. Cuidamos. Como digo, hermanos, aquí tenemos, nuestra iglesia está abierta. Yo quiero que todos se sientan en casa. No hay nadie afuera que no le podría invitar. Pero también, en la misma manera, queremos cuidar a los que entran. Por eso queremos saber. No queremos ser tontos en la forma de pensar, sino también fijar en lo que está pasando. Debemos ser celosos para la iglesia de Cristo. Debemos ser celosos unos a otros. Debe herirnos cuando alguien está dañando a uno. Debe ser de dolor si alguien sale y no sigue con nosotros. Si alguien sale un día y piensa, qué bueno, por fin. Por favor, en la invitación, si no hay convicción en su corazón, está duro. Yo quiero que se cambien. Yo quiero que se arrepienten. Yo quiero ayudarles a madurar. Hermanos, nosotros somos una iglesia. Él está hablando entre los saludos, todo eso. Vemos ahora en inciso B. Aléjense de ellos. Aléjense de ellos. Apartarse de ellos. Hacer una separación. Apartes en griego es eklino, que significa evadir absolutamente. Declinar, apartar. Por eso, hermanos, hay momentos cuando hay que ver uno que está dividiendo. Y luego, bueno, yo voy a dejarle a él caer por su propio peso. No voy a caer junto con él, junto con ella. Que si ella va a aparecer o él va a aparecer, mejor ellos solos. Apartar significa hacer espacio. Literalmente significa dar la vuelta. Dar la vuelta. ¿Lo ve? Yo voy para acá. Porque yo sé lo que va a querer hablar. Y no voy a hablar de esa forma aquí. No debemos discutir con ellos. No debemos discutir. No vamos a estar peleando. Fijar. Apartar. Hacer separación. Por la distancia. No discutir. No vamos a pelear. Según Timoteo 2:16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisotean y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué está hablando de eso? No va a echar sus joyas a un marrano. Más bien está diciendo simplemente, ¿por qué voy a discutir con alguien quien está ya decidido? ¿Por qué voy a discutir con alguien que quiere seguir en su camino? Que siga. Por eso, no queremos echar lo bueno para simplemente hacer más confusión. No tener comunión con ellos. La mejor manera de tratar con aquellos que quieren dividir la iglesia es evitarlos. Sin arrepentimiento, hermanos, no puede ser comunión. Vemos arrepentimiento nosotros, hermanos, segunda Timoteo, a Tesalonicenses. Así tiene su lugar allí, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a esa señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no se tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Buenas instrucciones ahí.
Aunque estoy apartando, no es mi amigo. Digo, no es mi enemigo. Aunque estoy manteniendo distancia, no es mi enemigo. Estoy orando por él, estoy esperando que Dios haga algo. Pero vemos aquí nosotros cómo respondemos. Por eso hemos visto la decisión de los que causan divisiones, nuestra dirección con los que causan división. Número 3, hermanos, vemos ahora nuestra defensa contra los que causan divisiones. Versículo 19 nos dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenios para el mal. Por eso nuestra defensa, hermanos, en número 1, inciso A, es ser comprometido a la palabra de Dios. Ser comprometido a la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Salir a ganar más porque es el mandato de la palabra de Dios. Diezmar y ofrendar porque es el mandato de la palabra de Dios. Asistir porque es la palabra de Dios para nosotros en nuestras vidas. Si nosotros estuviéramos obedientes, no tendríamos tiempo para caer en trampa de algunos de esas personas. Siempre es uno que no está trabajando, que no tiene tiempo extra para invertir en tal conducta. Por eso, comprometidos. Aprende de la palabra de Dios. Aunque alguien me dañe, aunque algo me ofende, alguien está en contra de mí, yo voy a comprometerme a la palabra de Dios. Hay unos ahí, ya está diciendo Pablo, si vienen, ¿cómo vamos a responder? Ahora, comprometidos a la palabra de Dios. Yo no voy para atrás. Cristo murió por mí. Cristo viene por mí. Cristo me salvó de la vida de miseria de antes. ¿Cómo una persona puede hacer una división entre mi vida y mi Señor? Es como nosotros combatimos, es como nosotros comprometernos en su palabra. Aprenda de la palabra de Dios. Ahí en 2 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Viva la palabra de Dios. Ahí en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra de Dios. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No, pues pastor, la palabra de Dios yo voy a protegerla, nadie me la va a quitar. ¿Pero la está leyendo? No, pastor, nadie va a decir cómo debo llevar mi vida al trabajo. Dice que yo lo voy a llevar. ¿La lee? ¿O simplemente es su tesoro? Cuando hablamos de ser hacedores de la palabra de Dios, oímos, escuchamos, aprendemos, a veces una pedrada, a veces palabras de ánimo, pero todos para ayudarnos en nuestro camino con nuestro Señor. Si ven, ser como Cristo. Ser como Cristo. Sabios, dice ahí en la frase, sabios para el bien. Sean sabios para el bien. Sean sabios para el bien. Por poner en práctica, necesitamos ser sabios para el bien. ¿Nunca ha conocido a alguien que hace bien pero ofende a todo el mundo en hacer bien? Hace bien pero critica a todos los demás. Hace bien pero superior de todos. No, eso no es sabio. Hacer bien, sabio. No entra en el trabajo predicando contra el licor. Ellos necesitan conocer a Cristo. No entran en el trabajo y dicen, vas a tener cáncer, ese cigarrito, es tu recompensa. No, sabios
en hacer el bien. Por eso es la forma que nosotros conducimos, no ásparos, no ofensivos. Ahora muy bien para este mensaje, ¿verdad? Yo creo que estoy ofendiendo un poquito, pero es vivir la vida como Cristo quiere. En 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Interesante. Manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. La otra frase que vemos ahí en versículo número 19, creo que estamos ingenuos, ahí está, ingenuos para el mal. ¿Qué es ingenuos para el mal? Inocente. Yo recuerdo algunos años pasados, una señorita aquí de la iglesia, ya graduado, ya señorita, pero ella ya estuvo en el trabajo cuando alguien trató de conectar con ella, y ella era muy inocente, y cuando por fin se dio cuenta que ese hombre me quiere a mí, se asustó y vino a hablar conmigo, pastor, ese hombre, bueno, ahora estás aprendiendo lo que es el mundo. Inocentes se ven en su manera de que era muy obvio la inocencia de esa señorita, porque no pudo ver lo que ese hombre quería hacer. Nosotros debemos ser inocentes. Significa más tiempo en la palabra de Dios, menos tiempo en lo que ofrece el mundo. Más tiempo congregados y aprendiendo aquí, menos tiempo en el mundo. Eso nos hace ingenuos, inocentes en nuestra vida. Por eso debemos ser ingenuos, inocentes, viviendo tan fuera del pecado que ni lo conocemos. Como alguien que vive en el desierto no conoce cómo caminar en la playa de la orilla del mar. Está tan fuera, es inocente. No tiene ganas de ir al mar porque ni sabe dónde está el mar. Muchas veces nosotros vivimos muy cerca del pecado y siempre luchamos. Por eso, decisión de los que causan divisiones, nuestra decisión con los que causan divisiones, nuestra defensa en contra de los que causan divisiones. Ahora, número 4, la destrucción de los que causan divisiones. La destrucción es de los que causan divisiones. Dice, y el Dios de paz. Mira esas palabras. El Dios de paz aplastará. Wow. Dos palabras conectadas. Dios de paz aplastará. Dios de paz destruirá. Dios de paz eliminará la paz. Dice aquí, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Muy importante, dos cosas que vamos a ver. Número 1, Satanás será destruido. Satanás será destruido. Los seguidores de Satanás serán destruidos. Los desobedientes a Dios serán destruidos. Cuando hablamos de la destrucción al final, está hablando que los que no conocen a Cristo, los que viven para Satanás, los que viven para el mundo, junto con el que está calándole, siendo Satanás, serán destruidos. Rápidamente, aplastar en griego, suntribo, significa triturar completamente, despedazar, desmenuzar. Está hablando de haciendo polvo. Voy a aplastar, voy a hacer polvo. Ni va a ser nada semejante a esa cosa. Hermanos, cuando vemos de nuestra situación hoy en día, vemos en Apocalipsis 12:12, dice, por lo cual, alegraos cielos
y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, Él está aquí en gran ira. Él está en contra de la iglesia bautista de Lancaster. Él está haciendo todo lo posible para destruir, dividir. Hermanos, si Él puede, va a usar nuestros miembros como su herramienta. Él está en contra. Cualquier cosa en contra de la unidad es herramienta de Satanás. Vemos que es Él ahora, hoy. ¿Cómo se esperan, hermanos, ese día? Cuando Él está en cadenas, echado al lago de fuego. Yo voy a estar gritando aleluya. Quiero estar en la orilla. ¡Para abajo! Tanto daño que he hecho, tantos que he destruido. Qué tan difícil nuestra vida a causa de Él. Pero vemos ahora, hermanos, también la historia en breve en Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, recordando el huerto de Edén, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 20 de capítulo 22, versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás, serás destruido, aplastado. Es el fin. Es el fin. Yo no quiero estar al lado de Él. Ahí en inciso B, los santos serán victoriosos. Ahora, me gusta mucho lo que dijo el apóstol Pablo aquí en nuestro texto, versículo 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Pero ¿qué dice ahora? Bajo vuestros pies. Satanás, Dios va a ponerlo bajo nuestros pies. Él quien ha querido destruir nuestras vidas, Él que ha querido dividirnos, Él que ha querido desanimar a los que puede, hermanos, bajo nuestros pies. Wow. No solo vamos a estar viendo a Dios, sino que Dios nos da parte en aplastar al diablo. Nosotros vamos a estar presentes, testigos de lo que está pasando. Vamos a ganar. Aquí tengo una foto atrás, yo creo que lo van a poner. Es un ejemplo de un victorioso. Su pie encima, aplastando y poniendo abajo. Ay, hermanos, vamos a ganar. Ganamos en Cristo. Dice en 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos recuerda que cuando todo termine, Satanás será arrojado al infierno eterno. El pecado y la muerte terminarán para siempre y estaremos con Cristo para siempre. Es la victoria en ese mensaje. Es el ánimo para nosotros esta tarde. Nosotros hemos visto mucho, y Pablo tanto que escribió en esos 4 versículos,
Pero vamos a pensar en la vida de hoy. Hay de los que causan divisiones. Hay que no ama a algunos. Hay que no trata de jalar y no empujar. Cristo viene pronto y nos quiere encontrar en victoria.